destinada para ustedes con el objetivo que puedan adquirir todas las competencias y las capacidades para que cuando tengan frente a ustedes un electrocardiograma sepan interpretarlo como normal. En este punto, más adelante, habrán otras clases donde hablaremos de las diferentes anormalidades que podemos detectar a través del test electrocardiográfico. Con el objetivo de poder platicar de este tema, pues vamos a pasar ahora a presentar mi pantalla para que ustedes puedan visualizar lo que tenemos preparado. Bueno, listo, vamos a empezar. Interpretación básica del electrocardiograma, pues todo ya hemos tenido la oportunidad de conocernos, doctor José Pablo Velázquez Padilla, medicina interna, catedrático correspondiente pues al Hospital Roosevelt para la cátedra de medicina interna. Esta es la electrocardiografía básica normal, el tema que vamos a hablar a continuación. Primero que nada debemos recordar de dónde surge la electrocardiografía básica. Bueno, veamos aquí lo que es el galvanómetro de Einthoven. Einthoven es alguien fundamental en la elaboración del electrocardiograma y como vamos a ir viendo más adelante fue la persona que nos permite conocer los pasos iniciales de lo que es un registro electrocardiográfico. ¿Pero en qué consiste el electrocardiograma, doctor? Pues es simple y sencillamente la captación del impulso eléctrico cardíaco que se desencadena a través de cada latido o contracción cardíaca y que nos permite a través del electrocardiograma quedar plasmado en un trazo de papel para la consecuente interpretación de un latido cardíaco normal. Lo que vemos aquí en la pantalla es el galvanómetro de Einthoven, surgió en 1893, este era a través de cuerdas, se ponían cuerdas en el paciente, en el tórax y se sumergían sus piernas en solución salina. Esto permitía de alguna manera quedar registrados los trazos electrocardiográficos en el proceso inicial, pero de aquí surge el primer descubrimiento del electrocardiograma y han ido dándose adelantos a lo largo del tiempo, al grado que en 1897 ya se establece lo que es el triángulo de Einthoven, que vamos a ver más adelante, y finalmente en 1924 este gran personaje Einthoven recibe el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento y sus aportes a lo que es la electrocardiografía básica, pero desde ahí venimos, miren cómo eran los electrocardiógrafos previamente y ahora creo que todos hemos visto los nuevos y vemos que son mucho más compactos y con muchas cualidades o capacidades. Habiendo visto estos jóvenes, pues obviamente probablemente algunos de ustedes nunca han estado en contacto con lo que es un equipo de electrocardiografía y pues no podemos hablar de cómo se interpreta sin saber previamente cómo colocarlo. El electrocardiograma, lo que ustedes van a colocar son 4 derivaciones que van en las extremidades y lo que son 6 derivaciones o cables o electrodos que van en la región torácica. Posteriormente vamos a explicar qué es cada uno de estos electrodos, pero deben saber que estos son los que van en la región torácica y va un electrodo en el brazo derecho, va un electrodo en el brazo izquierdo, un electrodo en la pierna izquierda y finalmente un cuarto electrodo en la pierna derecha que es un punto neutro o conexión neutra. Estos son los cables de electrocardiógrafo y estas que pueden ser en forma de parches, stickers o de, como ven acá, en forma de aldazas, estas se colocan sobre la región torácica anterior del paciente y tiene que ir desde el electrodo 1 hasta el electrodo 6. ¿Y dónde los coloco, doctor? Listo. Entonces contamos desde el primer espacio intercostal y nos vamos al cuarto espacio intercostal del lado derecho, pegado al esternón. Entonces, cuarto espacio intercostal derecho en el borde paraesternal derecho colocamos lo que es el electrodo 1. Simultáneamente y del lado izquierdo, paraesternal izquierdo, colocamos B2, es decir, en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en el borde paraesternal izquierdo va B2. El siguiente punto de referencia va a ser B4. B4 ya va en el quinto espacio intercostal izquierdo a la altura de la línea clavicular media, como podemos ver aquí. Y entre B4 y B2 en un punto intermedio se coloca lo que es B3. Siempre continuando en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior vamos a colocar B5 y en la línea axilar media vamos a colocar B6, siempre continuando con lo que es el quinto espacio intercostal. Estos son los electrodos que ustedes deben colocar convencionalmente en un paciente, los electrodos relacionados a la extremidad, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda y pierna derecha, y estos que van en la región torácica anterior.
Esto, si colocamos estos electrodos en un paciente, nos va a permitir obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones. Ojo, hay condiciones claves y diferentes en las que debemos colocar electrodos que van hasta la posición 9. Van a escuchar términos como, por ejemplo, doctora, ayúdeme a realizar un círculo torácico. Doctora, ayúdeme a hacer un electrocardiograma de cámaras derechas, o mire, usted mismo, yo quiero ver cómo están las cámaras posteriores izquierdas de este paciente. Entonces, cuando hablamos de estos términos, esto es lo convencional que ustedes deben conocer, de B1 a B6 y las de las extremidades, pero puede ser que en un momento ustedes necesiten ver B7, B8 y B9. Estas van en la parte posterior de la espalda y como habíamos hablado que B6 va en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media, B7 va a ir en la línea axilar posterior, B8 va a ir justo debajo del ángulo de la escápula en la parte del tórax izquierdo y B9 va a ir en donde está justamente por detrás de B2, es decir, justamente en la región paravertebral izquierda a nivel de donde está B2. Entonces esto estaría rodeando prácticamente lo que es el tórax izquierdo. Y si lo que queremos es cámaras derechas, hacemos el mismo proceso, solo que en lugar de poner estos electrodos hasta B9 en el hemitórax izquierdo, los colocamos en el hemitórax derecho, siendo entonces este B1, aquí B2, aquí B3, aquí B4, B5, B6, B7, B8 y B9. Entonces, cuando hagan completamente esto, se denomina círculo torácico. Las que normalmente vamos a poner son estas 6 y las extremidades, pero hay casos específicos que cuando veamos anormalidades en el EKG, vamos a saber cuándo pedirlas, en los que deben poner cámaras posteriores y a la vez cámaras derechas. Pero en esto consiste poner B7 en la línea axilar posterior, B8 donde justamente en el ángulo de la escápula y B9 pegado a las vértebras en el tórax izquierdo. Y si lo queremos derecho, es completamente lo mismo, pero del lado derecho. Que sepan que pueden realizar un círculo torácico, cámaras posteriores, que son las de B7 a B9, cámaras derechas, que es lo mismo que estamos viendo aquí en la imagen, pero del lado derecho, y pues el electrocardiograma convencional, que consiste en esta colocación de los electrodos. Bueno, como hemos hablado, no podemos pasar a hablar de lo que es la interpretación si no sabíamos cómo colocarlo. Ahora que hemos aprendido cómo colocar el electrocardiograma, ¿cuál es el objetivo de hacerlo? Señores, registrar un trazo electrocardiográfico de 12 derivaciones, desde la 1 hasta B6. Las que ustedes vieron que se colocaban en la parte posterior desde B1 a B6 les van a hacer la interpretación electrocardiográfica correspondiente a estas derivaciones, y las que pusieron en las extremidades les van a poder permitir ver estas 6 derivaciones: derivación 1, derivación 2, derivación 3, ABR, ABL, ABF. Entonces, ¿de dónde surge esto? Bueno, primero debemos recordar que el electrocardiograma es la captación del impulso eléctrico a través de cada latido cardíaco. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en la pantalla ahorita es nada más es la captación del impulso eléctrico en el latido cardíaco. Deben conocer que existen derivaciones unipolares y derivaciones bipolares. Cuando hablamos unipolares son las que van desde el corazón en una sola dirección, y cuando hablamos de bipolares son las que van de un extremo a otro. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que se lleven la idea de por qué colocamos el electrocardiograma en la forma que lo colocamos, para obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones que nos van a permitir determinar 9 derivaciones unipolares, que es ABR, ABL, ABF, y desde B1 a B6 todo esto es unipolar. Miren, señores, entonces lo que va, esta parte de acá se denominan derivaciones unipolares, y las únicas 3 derivaciones bipolares es 1, 2 y 3. Ahora vamos a ver por qué. Recuerden que habíamos hablado un poco del señor Einthoven. ¿Por qué Einthoven es importante y por qué lo teníamos que mencionar? Bueno, veamos la siguiente imagen. Este es el denominado triángulo de Einthoven. Recuerden que hablábamos en el electrocardiograma previo que existe una derivación que se llama derivación 1. Veámoslo acá, derivación 1.
derivación 1, derivación 2 y derivación 3. Dijimos que estas eran bipolares. ¿Y por qué mencionábamos que eran bipolares? Veamos esto. Son bipolares porque aquí en el triángulo de Einthoven es una representación de la extensión del impulso eléctrico del corazón. Aquí tenemos el corazón en el centro y desde aquí con cada latido cardíaco van a salir impulsos eléctricos que quedan registrados en el electrocardiograma. Entonces, cuando trazamos este triángulo de Einthoven acá, estamos considerando que el corazón queda justamente al centro. Y si este mismo triángulo lo pasamos a la imagen de la par, vemos que el triángulo va de acá hacia la pierna izquierda y este sería el mismo triángulo de Einthoven que tenemos acá representado en el cuerpo de una persona, quedando el corazón justamente en el centro, como podemos ver acá y como podemos ver acá. Entonces, cuando hablábamos de derivaciones bipolares, dijimos que eran aquellas que iban de un extremo a otro y el impulso cardíaco iba, el impulso eléctrico iba de un extremo al otro lado, pero también en viceversa. Entonces, ¿cuáles son las bipolares? La derivación 1, como podemos ver acá, la derivación 2, como podemos ver acá, y la derivación 3. ¿En qué consiste la derivación 1? Es el impulso eléctrico que va desde el brazo derecho, como ven aquí, de right arm, brazo derecho, a brazo izquierdo. La derivación 2 va del brazo derecho a la pierna izquierda, como podemos ver acá. Y la derivación 3 va del brazo derecho a la pierna izquierda, como también podemos ver en este triángulo. Entonces, va a ser positivo cuando se dirija del brazo derecho al brazo izquierdo y todas las derivaciones que van hacia la pierna izquierda. Pues lo único que quiero que sepan es que estas tres derivaciones se llaman bipolares porque tienen relación entre dos puntos anatómicos. Brazo izquierdo, pierna izquierda, brazo derecho, pierna izquierda y relación entre los dos brazos. Por eso estas tres derivaciones se denominan derivaciones bipolares. 1, 2 y 3 como quedan representadas acá. Y el resto de derivaciones que tenemos acá se denominan unipolares porque van desde un punto del corazón hacia en una sola dirección, como podemos ver acá. Por ejemplo, acá tenemos estas tres que es ABR, ABL y ABF. Bueno, estas son unipolares y ¿de dónde salen? Bueno, aquí está, miren, derivación ABL, que es desde el centro del corazón hacia el brazo izquierdo, ABR del centro del corazón hacia el brazo derecho y ABF del centro del corazón a la pierna izquierda. Llevan una sola dirección, no como las tres bipolares que vimos antes. Estas son unipolares por esto. Entonces, antes se llamaban ABR, ABL, perdón, se llamaban BR, que es derecho, BL, que es izquierdo, y BF, que es pierna izquierda. Luego se hicieron ciertos cambios y modificaciones a la forma de captar la interpretación y se les denominó amplificadas, por eso llevan la A, ABR, derivación derecha amplificada, derivación izquierda amplificada y ABF, derivación de pierna izquierda amplificada. Es justamente por eso la A pequeña que precede la denominación, que también la vemos acá, miren, está ABR, ABL, ABF, entonces la A de amplificado. Y de esta forma se desarrolló el que es el triángulo de Einthoven, que nos permite identificar los ángulos cardíacos que vamos a ver más adelante y nos permite ver la localización exacta del corazón. Todos estos que ven acá rodeando este círculo son angulaciones, 30 grados, 90 grados, 180 grados, menos 90 grados. Antes de continuar, debemos saber que el corazón se divide en dos partes, la parte superior y la parte inferior. Toda esta parte superior e inferior están divididas por lo que es la derivación 1. Miren, entonces esta derivación 1 va del brazo derecho al brazo izquierdo y sus grados van a ser 0 grados y menos 180 grados. Entonces, a partir de esta derivación, el corazón tiene un polo superior y un polo inferior, siendo los ángulos del polo inferior todos positivos. Miren, de 0 grados pasando por 90 grados hasta llegar hasta 180 grados positivos. Pues el polo inferior del corazón es positivo y el polo superior es negativo. Esto por convención ya está establecido así. Esto nos va a servir. Y esto que ven en gris, que ven desde el menos 30 a 90, es el ángulo o el eje cardíaco normal que debe tener toda persona. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero esto es para que podamos interpretar de forma inicial lo que es la interpretación electrocardiográfica.
Si continuamos, luego del sistema triaxial, que es este que acabamos de ver acá, surgió lo que es el sistema hexaxial de Bailey. Bailey modificó el sistema triaxial de Beethoven para convertirlo en hexaxial de Bailey, como podemos ver acá. Entonces acá ya no solo tenemos derivación 1, derivación 2, derivación 3, ABR, y aquí incluimos ABR, ABL y ABF en el sistema hexaxial. Triaxial era derivación 1, derivación 3. Aquí lo tenemos, derivación 1. Recuerden la derivación 2 que viene del brazo derecho a la pierna izquierda, la derivación 3 que venía del brazo izquierdo a la pierna izquierda y la derivación 1 que iba del brazo derecho al brazo izquierdo. Esto era el sistema triaxial. Luego Bailey modificó este sistema y le convirtió en hexaxial, incluyendo lo que eran ABL, ABF y ABR, como lo podemos ver acá. Entonces aquí ya entra, miren, ABL, aquí ya entra lo que es ABL, ABR y este de 90 grados es ABF. Miren, ABF, ABL, ABR. Cuando ya metimos el sistema triaxial, hexaxial, perdón, cada derivación quedaba separada por 30 grados. Por ejemplo, de la derivación 1 hay 30 grados hacia la derivación de ABR. De ABR hay 30 grados de diferencia hacia la derivación 2. De la derivación 2 hay 30 grados hacia la derivación ABF y de ABF a la derivación 3 hay otros 30 grados, de la derivación 3 a la derivación ABL hay 30 grados y de ABL a la derivación 1 nuevamente hay otros 30 grados. Entonces, a partir del sistema hexaxial, cada derivación en el corazón está separada por 30 grados. Recordándoles que los grados que son hacia el polo inferior son positivos y hacia el polo inferior son grados negativos. Esto solo necesito que lo conozcan porque más adelante vamos a ver su interpretación. Ahora bien, doctor, pero ¿qué es lo que me graba realmente un electrocardiograma? Bueno, señores, lo que les graba el electrocardiograma es la imagen que vamos a ver a continuación. Esto es lo que nos graba el electrocardiograma, es el impulso eléctrico que transcurre a lo largo del sistema de conducción cardíaco y a medida se va desarrollando este impulso eléctrico va quedando registrado en nuestro electrocardiograma. Debemos conocer entonces el sistema de conducción cardíaca, teniendo que de donde nace todo impulso es el nodo sinoauricular. Sino auricular que surge en la parte posterior donde entra la vena cava superior y la aurícula derecha. Aquí surge todo impulso cardíaco. Este impulso eléctrico es lo que nos va a permitir que la aurícula se contraiga. Veamos la imagen. Se activa el impulso eléctrico y contrae la aurícula. Vean, una vez inmediatamente se activa, viene la contracción auricular y a través de estos tres plexos auriculares del sistema de conducción llega al nodo aurículo-ventricular. Una vez que llega al nódulo auriculoventricular, se potencia el impulso eléctrico y lo que causa es la contracción de los ventrículos, como podemos ver acá. Entonces, miren, inmediatamente se enciende el nodo aurículo-ventricular, recibe este nombre porque está en medio del aurículo y en medio del ventrículo. Miren, se activa, inmediatamente se activa, transcurre el impulso eléctrico a través de las de His y las fibras de Purkinje, que es la parte final, y hace la contracción ventricular. Entonces, ¿por qué? Entonces decíamos que el electrocardiograma lo que nos va a registrar es los impulsos eléctricos en cada latido cardíaco. Pues nos va a registrar un impulso eléctrico cuando se activa el nodo sinoauricular, nos va a registrar un impulso eléctrico cuando se activa el nodo auriculoventricular y un impulso eléctrico que tiene relación cuando va transcurriendo el impulso a través de todo este sistema de conducción ventricular. Veámoslo propiamente. Dijimos que lo primero que se activa es el nodo sinoauricular, que es este de acá, pasa a través de los plexos interauriculares hacia lo que es el nodo auriculoventricular, es decir, a través de estos tres haces de conducción pasa el impulso eléctrico, a medida va pasando por aquí, por estos haces de electricidad, va contrayendo la aurícula. Cuando llega al nodo auriculoventricular, envía el impulso eléctrico hacia lo que es la rama derecha de las de His, la rama izquierda de las de His y cada una de estas van a terminar en lo que es la red de fibras de Purkinje, que es la que vemos acá. Entonces, nace el impulso eléctrico, transcurre a través de las ramas interauriculares de conducción, llega al nodo auriculoventricular y pasa a las de His y fibras de Purkinje que constituyen el sistema de conducción eléctrica de los ventrículos.
Cada vez que el impulso eléctrico va pasando por estos sensores, nos va haciendo la captación electrocardiográfica de cada uno. Entonces, para que lo entendamos mejor, veamos la siguiente imagen. El electrocardiograma nos va a representar, nos va básicamente a registrar estas ondas, estas ondas fueron diseñadas también, definidas por Einthoven, y es una representación geométrica de las ondas que se van suscitando. Vean acá que cuando se activa, cuando se enciende la onda P, miren, cuando se enciende la onda P justamente coincide con la activación del nodo sinoauricular. ¿Por qué? Porque este impulso eléctrico que queda registrado aquí coincide con el momento en que se despolariza la aurícula, es decir, que se contrae la aurícula. Luego viene toda esta línea que va transcurriendo acá, mírenla de nuevo, toda esta línea que va transcurriendo acá, y este es el tiempo que necesita el impulso eléctrico para pasar a través de los nodos, de las fibras interauriculares que habíamos visto. Miren, nace acá, se activa la contracción auricular y se produce la onda P. Todo el espacio siguiente, todo el tiempo siguiente que continúa es lo que representa el paso de la conducción eléctrica a través de estas fibras que están al interior de las aurículas, que es todo este tiempo que va pasando acá, miren acá, ves acá, hasta llegar a la onda Q. Esta onda Q es el inicio de la despolarización del ventrículo, es decir, la contracción de los ventrículos. Entonces, la onda Q surge justamente cuando se enciende lo que es el nodo auriculoventricular, miren, y va transmitiendo el impulso eléctrico a través de las fibras de conducción del ventrículo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuando el ventrículo se contrajo? Porque se produce el complejo denominado QRS. Luego de haberse contraído el ventrículo, viene la fase de relajación del ventrículo o repolarización para que nuevamente se vuelva a producir una contracción cardíaca. Al final de ese proceso de repolarización o relajación ventricular es donde se produce la onda T. Entonces, jóvenes, estas son las ondas que van a quedar grabadas en el electrocardiograma que representan el impulso eléctrico cardíaco y son las que vamos a aprender a identificar. Entonces, recapitulando, la onda P representa la contracción de la aurícula, el segmento QRS representa la contracción del ventrículo y la onda T es cuando el ventrículo ya se repolarizó o ya se relajó para volver a empezar el proceso de ciclo cardíaco. ¿Por qué el ventrículo sí tiene una onda que representa su relajación y su despolarización y por qué la aurícula no? Porque la onda que representa la relajación de la aurícula surge justamente al inicio del QRS, entonces esta onda va a quedar superpuesta por el inicio del QRS, por eso es que no la logramos ver, pero la aurícula también produce una onda al momento de relajarse al final de su contracción. Entonces, ahora que hemos quedado claro el sistema de conducción eléctrica, vamos a hablar un poco de cuáles son las ondas que podemos apreciar a través de un electrocardiograma normal. Señores, no podemos hablar de interpretación electrocardiográfica sin antes no haber comprendido esto. Esto que ven aquí es el papel del trazado electrocardiográfico, que ya lo vimos en la imagen anterior, donde veíamos cómo apreciamos el electrocardiograma y vimos que el electrocardiograma está representado por cuadritos. Entonces veamos acá, estas líneas rojas gruesas representan 5 cuadritos pequeños. En medio de cada una de estas líneas rojas gruesas hay 5 cuadritos pequeños. ¿Y qué representan esos 5 cuadritos pequeños? Veámoslo acá. Cada cuadrito pequeño va a representar, si lo medimos en el eje horizontal, esto de acá es un cuadrito y este representa la velocidad de conducción, es decir, a qué velocidad se va dando el latido cardíaco, si lo vemos en sentido horizontal. Entonces, horizontal, cada cuadrito está representado por tiempo, porque medimos velocidad. Entonces, cada cuadrito pequeño representa 0.04 segundos. Conserven estos términos porque es lo que les va a permitir determinar la normalidad de la distancia entre cada cuadrito. Entonces, si tomamos cada cuadrito pequeño en sentido horizontal, cada cuadrito pequeño determina tiempo y tiene un valor de 0.04 segundos. En la imagen anterior que les enseñé del electrocardiograma, veíamos unas líneas
rojas gruesas. Entre cada línea roja gruesa de esas hay 5 cuadritos chiquitos, es decir, es como que tuviéramos una línea roja una línea roja que nazca en este momento acá, luego medimos 5 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, y justamente acá tuviéramos otra línea roja. Entonces, entre cada línea roja que tenemos gruesa hay 5 cuadritos, un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos y 5 cuadritos. Y si cada cuadrito pequeño representa 0.04 segundos, entonces, y si tenemos entre cada línea roja gruesa 5 cuadritos, tenemos un total de 0.2 segundos, 0.04 más 0.04 más 0.04 más 0.04 más 0.04 nos va a dar el final de 0.2 segundos. Entonces, cuando vean en el EKG esta línea gruesa, sepan que en medio hay 5 cuadritos y que la distancia entre cada línea roja gruesa es 0.2 segundos. Si entre cada línea roja hay 0.2 segundos, necesitamos 5 cuadros de estas líneas rojas para tener un segundo. Entonces, si sumamos 5 en el trazo electrocardiográfico, si este espacio entre cada línea roja gruesa son 0.2 segundos, al tener 5 de estos, sumamos un segundo. Y recordemos que el minuto tiene 60 segundos. Entonces, necesitaríamos 60 de estos cuadros grandes que tenemos acá, de estas líneas rojas gruesas que tenemos acá, 60 de esas para tener 60 segundos. O 300 cuadritos chiquitos para tener 60 segundos. Ya vamos a ver por qué es importante eso. Bueno, entonces, una vez que hemos visto cómo se representa en el sentido horizontal, que cada cuadrito cuesta 0.04, en sentido vertical tiene otro valor, como podemos ver acá. En sentido vertical, cada cuadrito va a tener un valor de 0.1 milivoltio. Entonces, ven acá, un cuadrito chiquito, si es para arriba, esto representa voltaje. Entonces, cada cuadrito chiquito es 0.1 milivoltio, por lo tanto, 10 cuadritos pequeños son 1 milivoltio, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10. De 10 cuadritos pequeños para arriba representan 1 milivoltio. 5 cuadritos pequeños en horizontal representan 0.2 segundos. Entonces, recuerden eso que va a ser importante más adelante. Ahora, hablábamos de las ondas. Aquí hay dos conceptos claros que tenemos que tener. Primero que nada, ¿qué representa un intervalo y qué representa un segmento? En un EKG normal vamos a tener dos intervalos y dos segmentos. Intervalo es todo aquel trazo electrocardiográfico es todo trazo electrocardiográfico donde haya en medio ondas de electrocardiograma. Por ejemplo, este intervalo PR incluye las ondas del complejo QRS hasta las ondas del complejo P. Entonces, segmento solo es la distancia entre una onda a otra, pero sin abarcar los complejos. Entonces, intervalo es cuando se abarcan los complejos y segmento es nada más la distancia que hay de una onda a otra. Ya vamos a verlo más adelante. Hablábamos que la onda P es cuando se contrae la aurícula y por eso ahí nace todo latido cardíaco, nace de la aurícula y pasa al ventrículo. Entonces, todo latido cardíaco normal debe llevar una onda P que representa la contracción auricular, luego el paso de la conducción eléctrica a través de la aurícula hasta llegar al nodo AB, y una vez que llega al nodo AB, contrae el ventrículo. El complejo QRS representa la contracción ventricular. Y luego la onda T, que representa cuando el ventrículo ya se ha relajado y está listo para volver a comenzar otro ciclo cardíaco. ¿Qué es la onda Q? ¿Qué es la onda R? ¿Y qué es la onda S? Bueno, cuando ya estamos hablando de la contracción ventricular, tenemos el complejo QRS. La onda Q va a ser toda onda negativa que vaya precediendo a una onda positiva. Y luego tenemos la onda S. Para hablar de positivo y negativo, en un trazo electrocardiograma tenemos que saber que hay una línea basal, que es una línea gruesa, que es la basal. Todo lo que esté hacia abajo de esta línea basal va a ser negativo y todo lo que esté arriba de esta línea basal va a ser
positivo, como podemos ver acá. Entonces, cuando hablamos del complejo QRS, lo vamos a ver más adelante, sabemos que existe una línea basal y la primera onda, la primera deflexión negativa del complejo QRS va a ser una onda Q. La primera deflexión positiva que exista en el complejo QRS va a ser la onda R. Y la segunda deflexión negativa que exista va a ser la onda S. Es decir, si nosotros en un segmento QRS solo tenemos una onda positiva, entonces significa que no hay una onda Q, porque el requisito para que exista una onda Q es que después de la misma debe haber una onda positiva. Pero si nuestro primer trazo electrocardiográfico, el complejo QRS, es nada más un segmento positivo, pues no hay onda Q. Y el criterio para que exista onda S es que debe ser precedida por una onda R. La onda R sí puede estar solita, pero la onda Q no puede existir si después de ella no va una deflexión positiva, como que es la onda R, como podemos ver acá. Entonces, se denomina onda Q toda deflexión negativa que va precediendo a la onda R. Se denomina onda R toda deflexión positiva que existe en el segmento QRS. Y se denomina onda S a toda onda de deflexión negativa que viene precedida por una onda R. Ojo, puede haber momentos en el electrocardiograma que solo veamos una deflexión negativa y no veamos deflexión positiva. Esto entonces es un segmento QS, porque no hay onda S, no hay onda R. Si solo lo normal es que haya onda Q precediendo la deflexión positiva, que es la R, y la onda R seguida de una onda S. Pero hay momentos en que vamos a tener nada más una onda Q y una onda que solo este trazo electrocardiográfico que es una onda Q y una onda S. Esto se denomina onda QS, pero como ahorita estamos viendo lo normal, no nos vamos a salir del tema. Cuando ustedes vayan a interpretar un EKG, tienen que tener 7 elementos claros a considerar y si siguen el orden en la interpretación de estos 7 elementos, no se van a equivocar. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, los tenemos acá, miren. El ritmo cardíaco, vamos a ver qué ritmo cardíaco tiene mi paciente, qué frecuencia cardíaca logramos interpretar en el EKG, cómo está la onda P, cómo está el intervalo PR, cómo está el complejo QRS y cómo está el intervalo QT. Y el séptimo elemento es el eje cardíaco. Entonces, estos 7 elementos son lo que ustedes siempre deben tener grabado en mente a la hora de interpretar un electrocardiograma. Si siguen estos 7 pasos secuenciales, no van a cometer errores y van a poder interpretar un electrocardiograma normal. Entonces, para partir la base de esto es, recuerden estos 7 elementos. Y obviamente ahora vamos a hablar de cada uno de ellos para poder entenderlo mejor. ¿Cómo interpretamos el ritmo, doctor? Bueno, el ritmo cardíaco tiene 4 elementos fundamentales para determinarlo. Lo ideal es que todo paciente tenga un ritmo sinusal. ¿Y cómo sé yo, doctor, que mi paciente tiene un ritmo sinusal? Bueno, el ritmo está determinado por las ondas P. Las ondas P generalmente son, recuerden esto, van a ser de morfología positiva en 2, en 3 y en ABF. Y va a ser negativa en ABR. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer al momento de realizar un electrocardiograma es ir a revisar si mis ondas P son positivas en 2, en 3 y ABF y negativa en ABR. Si es así, mi EKG está bien tomado. Segundo, para que sea sinusal, la frecuencia cardíaca normal oscila entre los 60 y los 100 latidos por minuto. Si mi frecuencia cardíaca en el EKG está por debajo de 60, tengo una bradicardia. Si mi frecuencia cardíaca está por arriba de 100, tengo una taquicardia. 60-100 lo normal. El tercer elemento que me determina si mi ritmo es sinusal, que la distancia entre cada onda P y entre cada complejo QRS sea la misma, es decir, sea regular, lleve la misma distancia entre cada onda P y entre cada complejo QRS. Y importantísimo, todo complejo QRS debe ir precedido por una onda P, lo que ya hablamos. El latido cardíaco inicia con la activación del nodo sinoauricular, es decir, con la contracción auricular y va trasladándose hasta el final del ventrículo. Entonces, para que mi ritmo sea sinusal, 4 elementos, señores. Debe tener una onda P positiva en 2,3 ABF, negativa en ABR, debe tener una frecuencia cardíaca ideal, debe tener
la distancia entre cada complejo P y entre cada complejo QRS debe ser la misma y todo complejo QRS debe ser precedido por una onda P. Si no cumple estos criterios, jóvenes, entonces mi electrocardiograma no tiene un ritmo sinusal y pueden haber otros ritmos, como por ejemplo, pueden haber otros ritmos como el ritmo nodal, el ritmo idioventricular, el ritmo idioventricular acelerado y diferentes ritmos cardíacos, pero que no entran tanto dentro de la normalidad. Lo que yo quiero que recuerden ustedes en este momento es cómo se determina que mi ritmo es sinusal. ¿Listo? Bueno, ahora luego de haber determinado que mi ritmo es sinusal, vamos a verlo acá. Veamos este ejemplo. Hablábamos de que la frecuencia cardíaca va de 60 a 100 latidos por minuto. Para que mi ritmo sea sinusal, debe ser mi onda P positiva en 2, en 3 y en ABF y debe ser negativa en ABR. Recuerden que hablábamos que para que sea positivo y negativo, esto está determinado por la línea isoeléctrica. Esa es la línea isoeléctrica. Miren la línea gruesa que va transcurriendo a lo largo de este KGB. Esta es la línea isoeléctrica. Miren esta línea recta que va a lo largo de todo el EKG. Todo lo que esté de esta línea recta para arriba es positivo y todo lo que esté de esta línea recta para abajo es negativo. Entonces acá tenemos una onda P, que recuerden que representa la contracción de la aurícula, luego tenemos una distancia desde la onda P hasta donde empieza el complejo QRS, que representa más o menos el tiempo en que se lleva la conducción eléctrica desde la aurícula hasta el inicio del ventrículo. Es importante conocer esta distancia o este intervalo denominado PR. Recuerden, intervalo porque involucra dos ondas. Entonces, el intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Entonces, si estamos hablando de un ritmo sinusal, debe ser positivo en 2, en 3 en ABF, negativo en ABR, debe tener una frecuencia cardíaca de 60 a 100, aunque si la frecuencia es menor o mayor no le quita lo sinusal, todo complejo QRS debe ir precedido de una onda P, como podemos ver acá, y la distancia entre cada contracción auricular debe ser la misma, es decir, la distancia que tengo de esta contracción de la aurícula debe ser la misma que a la otra contracción auricular y la misma que con esta. Y la distancia entre cada segmento QRS debe ser el mismo, es decir, si yo mido de este QRS a este QRS, tengo la misma distancia que de este a este y la misma distancia de este a este. Entonces, cada contracción auricular tiene la misma distancia y cada contracción ventricular tiene la misma distancia. Eso me determina que mi ritmo sea sinusal. Entonces, como podemos ver acá, este es un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 375. Ya vamos a ver más adelante esto. Esto es otro ritmo sinusal donde mi frecuencia rápida está más normal, pero veamos los elementos. Una onda P precede al complejo QRS, la distancia entre las ondas P es la misma y la distancia entre las ondas QRS también es la misma. Mi onda P es positiva en la derivación 2,3 ABF y negativa en ABR. Entonces, estos son otros ritmos sinusales. Miren, solo que una frecuencia cardíaca más lenta, pero tiene lo mismo. Onda P precediendo mi complejo QRS y la misma distancia entre cada complejo QRS y entre cada onda P. Y mi onda P positiva en derivación 2,3 ABF y ABR. Podemos ver acá que es una variación del ritmo sinusal. ¿Cuál es la variación? Que podemos ver que la distancia entre cada complejo QRS, no es la misma. Vean que esta distancia acá no es la misma que de este QRS a este, ni tampoco es la misma de este QRS a este, ni de este QRS a este. Vean que la distancia de estos QRS son diferentes, pero mi onda P es positiva en la derivación 2 y cada complejo QRS va precedido por una onda P. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama arritmia sinusal o arritmia respiratoria. Es sinusal porque es positiva la onda P en 2, 3 y ABF y porque está precediendo al complejo QRS, pero es una arritmia porque no tiene la misma distancia entre cada complejo QRS. Esta se llama arritmia sinusal o arritmia respiratoria. Dependiendo de la fase respiratoria que tengamos, nuestro complejo QRS se puede prolongar un poquito más o acortarse un poquito menos como está acá, pero esto no es una arritmia cardíaca anormal, solo es producto de la respiración, no significa que nuestro corazón no esté funcionando bien. Entonces recuerden siempre la arritmia sinusal. Bueno, ahora que hemos visto cómo determinar que nuestro ritmo sea sinusal, vamos al siguiente elemento en la determinación. Dijimos que el siguiente elemento era determinar la frecuencia cardíaca.
En esta imagen podemos representar mejor lo que les explicaba. Entre cada línea gruesa, entre cada dos líneas gruesas hay 5 cuadritos pequeños. Entonces vean acá, aquí hay una línea gruesa y aquí hay otra línea gruesa. Y en medio que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadritos pequeños. Miren, entonces si hablábamos de que cada cuadrito pequeño tiene una distancia de 0.04 segundos, cada cuadrito pequeño tiene una distancia de 0.40 segundos. Si entre cada línea gruesa tenemos 5 cuadritos, entonces si sumamos 0.04 o lo multiplicamos por 5, tenemos 0.2 segundos. Como les había hablado al inicio, si tenemos 0.2 segundos entre cada una de estas líneas gruesas, y para tener un segundo, entonces necesitamos tener 5 líneas gruesas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Acá tenemos 5 líneas gruesas de esta a esta. Entonces acá tenemos 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, perdón, acá y acá 0.10. Entonces hasta acá tenemos 5 líneas gruesas, hasta acá. Entonces 0.2, 0.4 segundos, 0.6 segundos, 0.8 segundos y acá tenemos un segundo. Es decir, que para tener, acá tenemos un segundo, es decir, que para tener un minuto yo necesitaría tener 60 espacios como este, es decir, 300 cuadritos, 300 cuadros grandes. Recuerden, estos son cuadritos chiquitos y entre cada línea roja son cuadros grandes. Para tener un minuto, si yo tengo 5 cuadros grandes, estoy teniendo un segundo. Obviamente necesito tener 60 segundos para hacer un minuto, entonces necesito 300 cuadros grandes. Y si cada cuadro grande tiene 5 cuadritos chiquitos, entonces necesito para tener un minuto 300 cuadros grandes o 1500 cuadros chiquitos. Entonces, pero como esto no es tan fácil contarlo en un EKG porque no vamos a tener tanto de esto, hay una forma sencilla para calcular la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es? Buscamos cuál es el complejo QRS que parte exactamente de una línea gruesa y vemos cuál es la distancia de este QRS al siguiente QRS, contando cada línea gruesa en medio. Entonces veamos aquí cuál es la distancia entre uno y el otro. Aquí tenemos una línea gruesa, acá tenemos otra línea gruesa y aquí tenemos 3 líneas gruesas. Entonces la distancia entre este QRS y este QRS es de 3 líneas gruesas. O sea que entre este latido cardíaco y este latido cardíaco hay 3 líneas gruesas. Si yo quiero saber mi frecuencia cardíaca y sé que tengo 3 líneas gruesas, lo único que tengo que hacer es dividir 300, porque sabemos que 300 cuadros grandes necesitamos para llegar al minuto, entre los 3 cuadros que nos midió. ¿Y cuánto es 300 entre 3? Es 100, ¿verdad, muchachos? Entonces, así es como determinamos la frecuencia cardíaca de una manera sencilla, contando la distancia que hay entre este complejo QRS. Siempre busquemos el QRS que cae exactamente la onda R sobre la línea gruesa roja y nos vamos al siguiente QRS. Contamos cuántas líneas gruesas hay en medio, una, a partir de esta, ¿va? Entonces la primera es esta, segunda, tercera, y luego dividimos 300 entre las líneas gruesas que nos involucre el siguiente QRS, 300 entre 3, 100. Hay otra forma también y podemos memorizar esto, sabiendo que la primera línea gruesa va a representar 300, la segunda 150, la tercera 100, la cuarta 75, la quinta 60, la sexta 50, luego 42, luego 38. Lo podemos memorizar también, pero una forma fácil es ver cuántas líneas gruesas hay entre cada complejo QR, entre cada uno de los dos QRS y dividir 300 entre estas líneas gruesas. O memorizar esto, primera línea 300, segunda 150, tercera 100, cuarta 75 y así sucesivamente para poderlo determinar mejor. Ahora que hemos aprendido, porque recuerden que la frecuencia cardíaca es cuántas veces se contrae el corazón por un minuto. Ahora que hemos aprendido esto, veamos el ejemplo en esta diapositiva. Entonces, veamos acá. Si tenemos esto.
Siempre busquemos el QRS que cae sobre la línea gruesa. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo utilizar este QRS, miren, que cae sobre la línea gruesa. Si yo lo memoricé, ya sé que esta otra línea gruesa son 300, que esta otra línea gruesa son 150, que esta otra son 100 y que la que sigue es 75. Entonces, yo ya sé que aquí mi frecuencia cardíaca es 75, o de la otra forma que les enseñé. Contamos cuántas líneas rojas gruesas hay entre los dos segmentos QRS y vemos que aquí hay una, aquí hay dos, aquí hay tres y hay cuatro. Entonces, si tenemos cuatro, hacemos 300 dividido 4, esto nos da 75. Ven que es igual si lo memorizan o cuentan las líneas. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Busquemos siempre el QRS que caiga sobre la línea roja gruesa. Este de acá, miren, cae directamente sobre la línea roja gruesa. Este vemos que cae antes, este vemos que cae después, este cae después, este cae después. Miren, aquí va la línea roja y aquí cae la onda R. El que cae más simétrico es este, entonces vamos a tomar este. Y vamos a medir cuántas líneas rojas hay de este que tomamos hasta el siguiente QRS. Aquí hay una línea y hay dos. Entonces, ¿qué frecuencia cardíaca tengo? Si la memoricé, ya sé que la primera es 300 y la segunda es 150. Entonces, tengo 150 latidos por minuto. Si uso la fórmula, tengo dos líneas rojas entre cada uno. 300 entre 2 es 150, ¿verdad? Ahora, esto entonces es una taquicardia porque tiene más de 100 latidos por minuto. Más de 100 es taquicardia y menos de 100, menos de 60 es bradicardia. Entonces, contemos este ahora. ¿Cuál cae directamente sobre la línea roja gruesa? Este de acá, miren. Entonces, contemos cuántas líneas tenemos. Una línea, dos líneas gruesas, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6. Y si dividimos 300 entre 6, ¿cuánto nos va a dar? Obviamente nos va a dar 50. 300 dividido 6 son 50. Entonces aquí tenemos 50 latidos por minuto. Como está bajo de 60, ya lo definimos como una bradicardia. Entonces, o si lo que hicimos fue memorizar las líneas, tenemos 300, 150, 100, 75, 60, 50. Miren, cabal. Entonces ahí tenemos cómo interpretar la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma. Ojo, a veces el siguiente segmento QRS va a caer en medio de dos líneas. Si yo ya sé que este es 50 y este es 45, por lo que vimos acá en esta, miren, de 50 sigue 42. Entonces, si por ejemplo me cae en medio mi siguiente QRS, pues yo tengo que dividir. Si de 50 a 42, ¿cuántos cuadritos? Tengo 5 cuadritos. Y si dividimos 8 entre 5 cuadritos, cada cuadrito me vale 1.6. ¿Pero por qué 8, doctor? Porque de 50 a 42 hay 8 puntos. Y si esos 8 puntos los tengo que dividir entre cada uno, entre los 5 cuadritos que tengo en medio, cada cuadrito me representa 1.6. Entonces, si yo tengo 50 y cada cuadrito me vale 1.6, si mi QRS cayera en esta línea tendría, por ejemplo, 43.6 de frecuencia. Si me cayera en esta línea, tendría 45.2. Si me cayera en esta línea, por ejemplo, tendría 46.8 y así sucesivamente los van sumando dependiendo de dónde cayó. Para que entiendan uno más fácil, de 75 a 60 hay 15 de diferencia, entonces cada cuadrito me va a valer 3. 63 esta línea, 66 esta línea, 69 esta línea, 72 esta línea y 75 esta línea. Entonces, si mi QRS cayera, por ejemplo, justamente, digamos acá, entonces yo tendría que contar. Si ya sé que está entre 75 y 60, entonces que cada cuadrito me vale 5 puntos. Entonces, este es 60, este es 65, 3 puntos, perdón, 60, 63 y me cae justamente en 66. Entonces, mi frecuencia cardíaca exacta son 66. Si estuviera entre 150 y 100, yo ya sé que cada cuadrito pequeño me va a valer 10 puntos porque hay 5. Y si estuviera entre 50 y 300, pues yo ya sé que cada uno me va a valer 25 porque hay 5 cuadritos. 30, porque hay 5 cuadritos. Entonces, ya una vez que hemos aprendido a valorar la frecuencia cardíaca entre las dos formas, memorizando 300, 150, 100 o sabiendo que las líneas que tengamos las vamos a partir
en 300 partido entre la cantidad de líneas que tengamos, son dos formas fáciles de calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, ahora que hemos visto ya el ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca, vamos al siguiente elemento que dijimos que debíamos evaluar de los 7, que es la onda P. La onda P es la onda que se produce por la contracción de la aurícula. Con la onda P debe ser positiva, como les dije, en 2, en 3 y en ABF. Miren, onda P positiva en 2, en 3 y en ABF. Y debe ser negativa en ABR. Si tenemos esto así, sabemos que nuestro corazón está en una posición normal y que nuestro EKG está bien tomado. Hablábamos también de que la línea negra esta gruesa que transcurre por todo el EKG, que esta línea que vemos acá es la línea basal. Miren, todo esto es la línea basal de esta línea gruesa. Entonces, todo lo que esté arriba es positivo y negativo. En la única derivación, la onda P representa la contracción de la aurícula derecha los primeros 30 segundos más o menos, y el resto de la onda P representa la contracción de la aurícula izquierda. En 1, 2 y 3 siempre, y ABF siempre va a ser positiva, pero vean que en B1 sí puede ser, perdón, en B1 sí puede ser que sea, en B1 sí puede ser que la onda sea bifásica, es decir, que tenga un pequeño componente positivo, como vemos acá, viene la línea basal, y tenemos la línea basal, miren, y tenemos la onda P que está positiva, pero tiene una leve depresión negativa, porque en B1 es donde se ve la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Aquí es donde vamos a poder ver que la onda P puede ser bifásica, tiene una deflexión positiva y una deflexión negativa, porque es la única derivación que abarca aurícula izquierda y aurícula derecha. Bueno, ya vimos cómo ver la onda P. Entonces, ese es el siguiente paso. Ahora veamos los siguientes elementos. Habíamos hablado que existen intervalos y existen segmentos. Tenemos los intervalos importantes, son el intervalo PR, como dice acá, el intervalo PR que involucra dos ondas, que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Y segmentos, que solo es la distancia entre dos ondas, pero no involucra las ondas. Entonces, segmento PR es la distancia al final de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Ya cuando hablamos de intervalo es porque sí involucra las ondas. Entonces, el intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Tenemos el otro intervalo importante que dijimos que eran dos, que es el intervalo QT, desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Entonces involucra el complejo QRS y la onda T, por eso es intervalo. Y luego tenemos el segmento ST. El segmento ST es la distancia que existe al final de la onda S hasta el inicio de la onda T. Entonces este es el segmento ST. Y este punto exacto que tenemos acá, este punto exacto que logramos ver acá, este de acá, donde empieza exactamente la onda, el segmento S, es el punto J. El punto J siempre debe ir a través de la línea basal. Miren, muchachos, aquí va la línea basal y el punto J es donde termina la onda S y empieza el segmento T. Este punto siempre debe estar en la basal. Si este punto está más alto de la basal, es decir, por ejemplo, empezar en esta posición de acá, entonces estamos hablando que hay elevación del segmento ST, o si empezara por debajo de la basal, estamos hablando que hay depresión del ST, que es lo que representa infarto, como lo vamos a ver más adelante. Pero el punto J siempre debe partir de la línea basal del segmento ST. Entonces, onda P, contracción de la aurícula, complejo QRS, contracción del ventrículo, y onda T, relajación del ventrículo. Ya habíamos hablado que cada cuadrito pequeño representa 0.04 segundos y que 5 cuadritos chiquitos son 0.2 segundos. Y para arriba, cada cuadrito pequeño 0.1 milivoltio y cada 5 cuadritos, cada 10 cuadritos son 1 milivoltio. Miren cómo podemos ver acá. Es así como vemos el EKG. Cada cuadrito chiquito, 0.4 para la horizontal y 0.1 para arriba. Entonces, la distancia de esta onda a esta onda se denomina en tiempo. Entonces, si va, por ejemplo, desde acá hasta acá, el intervalo PR, queremos saber la distancia, entonces empezamos acá. Tenemos un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos y cinco cuadritos. Entonces, mi intervalo PR, si multiplico 0.04 por 5, mi intervalo PR tiene 0.2 segundos. Entonces, cuando ustedes expresen cuál es el tiempo del intervalo PR, es 0.2 segundos.
Si quiero saber cuál es la altura de mi onda R, solo mido los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a partir de la basal, ¿verdad, muchachos? Entonces, mi onda R mide 1 milivoltio o 10 cuadritos. Cada cuadrito, 0.1 milivoltio. Entonces, así de sencillo como podemos interpretar las ondas. Entonces, ya que hemos aprendido esto, vámonos a los siguientes elementos que habíamos hablado, que era... Ya habíamos hablado del ritmo sinusal, de la frecuencia cardíaca, entonces ahora hablemos de los siguientes tres elementos, que es identificación de la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS y el intervalo QT. Entonces, si nosotros seguimos este paso secuencial, ya vimos que mi EKG es sinusal, ya vimos que mi frecuencia cardíaca es tal, ahora voy a ver cuánto mide mi onda P. Mi onda P debe medir de 0.8 a 0.12 segundos, es decir, debe tener de 0.08 a 0.12 segundos, es decir, debe tener de 2 a 3 cuadritos. Entonces, yo ya describí, mi EKG lo voy describiendo, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 65. Ahora pongo onda P y mido cuánto mide la onda P, un cuadrito y 2 cuadritos más o menos del inicio al final. Entonces, casi 2 cuadritos y medio. Miren, de acá, de donde inicia la onda P, a donde termina, son casi 2 cuadritos y medio. Entonces, mi onda P tiene un tamaño de 0.04, 0.08 más 0.02 de 0.10. Entonces, 0.1 segundo mide mi onda P. ¿Cuánto es lo normal? Que mida de 0.08 a 0.12. Si mide más de esto, menos de esto, no es normal. Entonces, ahora mi tercer paso, onda P, 0.10 segundos. Ya lo medí y esto me mide. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuánto mide mi intervalo PR? Cuando hablamos de intervalo es lo que involucra ondas. Entonces, el intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta lo que es el inicio de la onda R. Por eso se llama PR, de la onda P a la onda R. ¿Qué tengo que hacer? Los mismos, jóvenes, medir desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R. Hagámoslo. Tengo un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos, 5 cuadritos, más o menos 4 cuadritos y medio porque la onda R inicia acá, miren, justamente inicia acá, ¿eh? Ahí. Entonces tengo más o menos un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos y medio. Entonces tengo 0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.20. ¿Cuánto debe medir? De 0.12 a 0.20. Si mi intervalo PR mide menos de 0.12, yo tengo un corazón, un síndrome de preexcitación. Es decir, desde que se contrae mi aurícula hasta que se contrae mi ventrículo es un tiempo muy corto. Mi corazón está preexcitado. Y hay tres patologías de preexcitación: Long, Gannon, Levine, Wolff, Parkinson, White y de Mahain. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si mide menos de 0.12, mi corazón está preexcitado. Y si mide más de 0.20, mi corazón está con un bloqueo. Si mi intervalo PR mide arriba de 0.20, yo ya estoy hablando de que hay un bloqueo cardíaco de primer grado. Y más adelante vamos a ver los bloqueos. ¿Qué sigue? El complejo QRS. ¿Para qué? Para determinar si mi complejo QRS está ensanchado o es delgado. ¿Cómo mido mi complejo QRS? Desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda S. Entonces tengo aquí medio cuadrito, un cuadrito y la onda S termina en medio cuadrito. Entonces tengo prácticamente un cuadrito más dos mitades, tengo dos cuadritos al final. Entonces 0.04 más 0.02 de este cuadrito y 0.02 de este me forman 0.8. Un complejo QRS ensanchado es aquel que mide más de 0.12. No debemos tener complejos QRS anchos. Y esto nos va a servir cuando veamos arritmias cardíacas. El ancho, el QRS, es bien importante. Y por último, mi intervalo QT, que va desde la onda Q hasta el final de la onda T. Miren, recuerden que intervalos son los que involucran ondas. Entonces, el QT desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. El intervalo QT se modifica por la frecuencia cardíaca, pero para medirlo debemos medir desde donde inicia la onda Q. Entonces tenemos un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, cinco cuadritos, seis cuadritos, siete cuadritos, ocho cuadritos, nueve cuadritos, 10 cuadritos y medio. Y si cada cuadrito mide 0.4, al llegar a 10 tenemos 0.40, tenemos que mi complejo QT mide 0.42. Pero les repito, el complejo QT se modifica por la frecuencia cardíaca y para corregirlo tenemos que usar la forma de Bassett, es la más común, que se denomina QT corregido y es igual a lo que me midió mi complejo QT partido la raíz cuadrada de la distancia entre dos
segmentos RR. Esto se llama fórmula de Bassett y es para corregir mi complejo QT, pero ahorita no vamos a entrar en eso también. Solo aprendan a medir cuál es la distancia del intervalo QT. Ahora, señores que saben esto, recuerden estas mediciones que son las que les van a determinar patología o no. ¿Cuánto debe medir el complejo PR? De 0.12 a 0.20. Si el intervalo PR mide menos de 0.12 es un signo de síndrome de preexcitación y si mide más de 0.20 es un bloqueo cardíaco. ¿Cuánto debe medir el complejo QRS? De 0.08 a 0.12. Si mide más de 0.12, mi complejo QRS es ancho. Si mide menos de 0.12, es QRS estrecho. Ya vamos a ver la importancia cuando veamos las taquiarritmias. ¿Cuánto debe medir mi intervalo QT? Mi intervalo QT debe medir 0.42 en hombres, más o menos 10 y 0.43 en mujeres. Pero recuerden que el QT se debe corregir por la frecuencia cardíaca. Pero estos valores son los que necesito que ustedes recuerden en este momento para saber cuándo está bien y cuándo está mal. Si mis mediciones dan entre estos parámetros, mi EKG sigue siendo normal. Entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? Que mi frecuencia cardíaca, que mi ritmo es sinusal, que mi frecuencia cardíaca ya aprendimos a medirla, que mi onda P medía 0.10, que mi intervalo PR medía cabal 0.20, que mi complejo QRS medía 0.10 y que mi QT medía 0.42. Entonces, ya ven, ahí ya llevamos 6 elementos de los 7 que debemos ver siempre para interpretar un electrocardiograma normal. Y pues como ya llevamos 6, vamos al séptimo, que es el que causa un poco más de confusión, pero que vamos a tratar de hacerlo fácil, o la parte más difícil. ¿Cuál es? El eje cardíaco. Entonces, ya habíamos hablado, estos son los 7 elementos de rutina de interpretación, el ritmo cardíaco, si es sinusal o no, ya vimos cómo lo determinamos, la frecuencia cardíaca, ya vimos cómo la determinamos por 2 formas, la onda P, que ya vimos cómo debemos medirla y ver que sea positiva en 2,3 ABF y negativa en ABR. Luego vamos al intervalo PR, que ya vimos el valor normal, que es de 0.12 a 0.20. Luego vimos nuestro complejo QRS, que debe ser de 0.08 a 0.12 para determinar si es estrecho o es ancho. Y luego vamos al segmento QT o al intervalo QT, perdón, este es intervalo QT, la distancia desde el inicio de la Q hasta el final de T, 0.42 para hombres, más menos 10, 0.43 para mujeres, más menos 10, recordando que este se corrige por la frecuencia cardíaca. Ahí llevamos 6 y vamos al último. ¿Cuál es el último? El eje cardíaco. Si ustedes siguen esta interpretación secuencial del EKG, no van a tener problemas, recuerden. Para hablar del eje cardíaco debemos volver a recordar el triángulo de Eytoven. Por eso es que yo hice énfasis al momento del inicio de la clase para que pudiéramos interpretarlo mejor. Recuerden que primero un sistema triaxial de Eytoven donde tenemos 2 derivaciones bipolares, que es bipolares porque va de un segmento a otro. La derivación 1 es bipolar porque va del right arm a left arm o brazo derecho a brazo izquierdo. La derivación 2 es bipolar porque va de right arm a leg left. Entonces, de brazo derecho a pierna izquierda y la derivación 3 de brazo izquierdo a pierna izquierda. Siempre que vayan en dirección a la pierna izquierda son positivas y siempre que vayan al brazo izquierdo es positiva. Miren, entonces si trazamos estas derivaciones en nuestro sistema hexaxial, tenemos la derivación 1, que ya sabemos que va de brazo derecho a brazo izquierdo y es esta, miren, derivación 1, que le vamos a dar grados de 0 a menos 180 grados. Recordemos que la derivación 1 es la que nos divide nuestro corazón en caudal y superior. Los grados hacia abajo son positivos desde 0 a 180 grados positivos y los grados de 1 para arriba son negativos desde menos 0 hasta menos 180. Entonces, una vez que hemos visto esto, jóvenes, agreguémosle el sistema hexaxial. ¿Cómo agregamos el sistema hexaxial? Ya lo hacemos de 6 ejes agregándole ABL que viene acá, mire, esta es unipolar porque va del corazón a una sola distancia. Pues ABL viene ABL, como dice LDLF, del brazo izquierdo al corazón, ABR del brazo derecho al corazón y ABF de la pierna izquierda al corazón. Y ahí ya metimos 6 ejes, recordando que entre cada eje hay 30 grados de separación. Entonces, DB1, si ya lo montamos en 6 ejes, vemos que tenemos derivación 1 acá,
Esta derivación 2 está representada acá, miren jóvenes, en la misma dirección, y esta derivación 3 que vemos acá está representada aquí. Y si ya tiramos el eje exaxial, que es ABL, ABR y ABF, solo es cruzar perpendicularmente estas derivaciones. Por ejemplo, la derivación 1 va a estar cruzada perpendicularmente por ABF. Miren, señores, justamente a nivel perpendicular, ABF cruza la derivación 1. La derivación 2, que se extiende todo acá, va a estar cruzada perpendicularmente. Oh, perdón, la derivación 2, perdón, si la derivación 2 que se extiende acá, que es esta de acá, va a estar cruzada perpendicularmente por ABL, como podemos ver acá. Miren, entonces aquí viene la derivación 2 y está cruzada perpendicularmente por ABL. Miren, la cruza justo en el centro. Y al contrario, la derivación 3 va a estar cruzada perpendicularmente por ABR. Entonces aquí tenemos la derivación 3, acá la ven, miren, y está cruzada justamente perpendicularmente por ABR. ¿Ven? Entonces eso es el sistema exaxial. Las tres derivaciones bipolares están cruzadas perpendicularmente por otras tres derivaciones unipolares. Y recuerden a través de este diagrama, la 3 por ABR, la 2 por ABL y la 1 por ABF. Una vez que hemos determinado el sistema de eje exaxial, podemos determinar el eje cardíaco. El eje cardíaco lo podemos ver en dos formas, en el plano frontal y en el plano horizontal. Nosotros lo vamos a hacer en el plano frontal. ¿Cuáles son las derivaciones que nos evalúan en el plano frontal del corazón? Estas, miren, 1, 2, 3 ABF, 1, 2, 3 y ABR, ABL y ABF. Son las derivaciones que nos evalúan el eje en el plano frontal. Entonces, partiendo de esto, hay dos formas que se las voy a enseñar. Esta es una forma fácil, pero no tan exacta. Entonces, si tengo mi eje cardíaco y voy a ver el eje, yo tengo que buscar cuál es mi derivación que está isoeléctrica. Entonces, para que sea isoeléctrica significa que debo tener mi línea basal y isoeléctrico es que tanto para arriba positivo como negativo hay la misma distancia. Es decir, esta deflexión positiva tiene la misma distancia, esta deflexión positiva tiene la misma distancia hacia arriba que esta deflexión negativa. Esto se denomina isoeléctrico. Al contrario, si yo tuviera una onda mucho más positiva que negativa, mi onda es positiva, porque lo positivo es más alto, mide más que lo negativo, y viceversa. Si mi deflexión es más chiquita en lo positivo que lo negativo, mi deflexión entonces es negativa. Yo voy a buscar la que sea isoeléctrica, que tenga la misma distancia para arriba y para abajo, y en este ejemplo, la que lo tiene es ABL. Miren el complejo QRS de ABL es prácticamente isoeléctrico. Si vemos el complejo QRS de 1 es más positivo que negativo. 2 es mucho más positivo, miren, que negativo. 3 lo mismo, ABF lo mismo y ABR es mucho más negativo que positivo. La única que es isoeléctrica es ABL. Entonces yo voy a determinar como mi eje, mi derivación isoeléctrica ABL y tiro una línea en ABL, conociendo que ABL, de acuerdo a Einthoven, va de menos 30 grados porque nace en la parte negativa a más 150 grados. Entonces, si yo sé que en ese transcurso va mi derivación de ABL, aquí la tengo. Miren, ya determiné que mi isoeléctrica es ABL y sé que ABL va de menos 30 a 150 grados. Ahora, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Buscar cuál es mi derivación, que es perpendicular a esta. Y recuerden que hablábamos que la que es perpendicular a ABL, si vemos esto, ABL es perpendicular a la derivación 2. Miren, ABL cruza perpendicularmente la derivación 2. O aquí tenemos ABL y cruza perpendicularmente mi derivación 2. Miren. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que buscar? Si ya determinamos que la isoeléctrica es ABL, busquemos cuál es la que lo cruza perpendicularmente y ya sabemos que es 2. Ahora, ¿cómo voy a saber si mi eje está hacia el lado negativo o hacia el lado positivo? Veo cómo está mi complejo QRS en 2 y veo que está positivo, que es más positivo que negativo. Entonces, yo ya sé que mi eje cardíaco tiene que estar en orientación hacia lo positivo. Entonces, sencillamente, la derivación 2 cruza ABL en sentido positivo a 60 grados. Miren, entonces yo ya determiné aquí que mi eje cardíaco es 60 grados positivo. Así de fácil, señores. ¿Cuál es el eje cardíaco normal? Lo que está aquí en gris. Miren, desde menos 30 a 90 grados. Esto es lo normal del eje cardíaco. De menos 30 a 90 grados.
Lo que esté acá de menos 30 a menos 90 se denomina eje a la izquierda, lo que esté de 90 positivo a 180 positivo es a la derecha, y lo que esté de 180 negativo a menos 90 negativo es extrema derecha, pero esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, una forma sencilla, determino cuál es mi derivación de las que ven el plano frontal, que es 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF, determino cuál es la masa isoeléctrica, agarro la isoeléctrica, recuerdo cuál es la derivación que la cruza perpendicularmente y determino la posición del vector de esa derivación. Si es positivo, ya voy a saber yo que mis grados tienen que ser positivos, y si este 2 fuese al lado contrario, fuese más negativo que positivo, entonces yo ya sé que mis grados van a estar en los grados negativos, que es la parte superior del corazón. Entonces sería, por ejemplo, menos 120 si esta derivación 2 fuese más negativa que positiva. Pero en este ejemplo es positiva, entonces yo ya sé que ABL es la masa isoeléctrica, yo ya sé que la derivación 2 la cruza perpendicularmente y ya vi que mi derivación 2 en el EKG está positiva, entonces tengo que buscar los ángulos que son positivos, ya sé que es 60. Si estuviese negativo sería menos 120. Esa es la forma fácil, señores, pero la forma que en su mayoría utilizamos es esta. ¿Y cómo utilizamos esta fórmula? Lo primero que tenemos que determinar es ver la derivación 1 y la derivación ABF. Entonces, derivación 1 y la derivación ABF. Como les dije, lo que esté igual dirección arriba y abajo es isoeléctrico, lo que esté más positivo que negativo es positivo, y lo que esté menos positivo que negativo es negativo. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Voy a buscar en la derivación 1 y ABF cómo están mis derivaciones cardíacas. Si yo tengo que en la derivación 1 es más positivo que negativo, al igual que ABF, yo ya sé que mi eje cardíaco es normal. Pero si yo veo que en 1 mi derivación, mi complejo QRS sí es positivo, pero en ABF es negativo, yo ya sé que mi eje está a la izquierda. Recuerden que les decía que todo lo que esté entre menos 30 y 90 grados, todo esto se considera eje cardíaco normal. Miren, lo que esté de menos 30 a 90 grados determina que mi corazón está desviado en un eje hacia la izquierda. Lo que esté de más 90 a menos 180, mi corazón está a la derecha. Y todo lo que esté desde menos 90 a menos 180 es extrema desviación del eje hacia la derecha. ¿Cómo determino esto? Entonces, si mi derivación, complejo QRS en 1 es positivo y en ABF es positivo, ya sé que es normal. Entonces, yo ya sé que mi eje cardíaco está entre menos 30 a 90. Pero si yo tengo que mi derivación 1 el QRS es positivo y en ABF es negativo, yo ya sé que está a la izquierda, entonces tengo que buscar mi ángulo cardíaco acá. Miren, jóvenes, si mi derivación 1 es más negativo y ABF, el QRS es positivo, yo ya sé que mi corazón está desviado a la derecha, entonces yo lo tengo que buscar acá, miren, jóvenes. Y si ambos están más negativos que positivos, yo lo debo buscar en extrema derecha. Aquí hay un elemento importante que debemos tomar en cuenta, veámoslo acá. Entonces, aquí vamos a hacer el ejercicio práctico de lo que acabamos de hablar. Buscamos mi derivación 1 y buscamos mi derivación ABF. Tenemos la línea basal y vemos si es positivo o negativo. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, contamos cuántos milivoltios tiene hacia arriba y vemos. Entonces, si esta es la línea basal, empecemos a contar. Un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, cinco cuadritos, seis cuadritos. Aquí tenemos un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cinco cuadritos, cuatro cuadritos, cinco, seis y 6,5. Entonces, yo ya sé que mi voltajes de la basal para arriba son 6,5, o sea, 6,5 positivos. Y si veo, no tiene el QRS ninguna deflexión negativa hacia abajo, miren, ninguna. Y veo yo que mi derivación 1 es positiva. Entonces, ahora veamos ABF. Entonces ya veo que aquí va ABF y veo que tiene positiva, pero esta sí tiene una deflexión Q negativa. Entonces, ¿qué hago? Cuento para arriba cuántos cuadritos y le resto cuántos cuadritos hay hacia abajo. Tengo en este ejemplo, por ejemplo, que hay 7,5 cuadritos hacia arriba y hay un cuadrito hacia abajo, lo que me hace 6,5 también. Miren, si por ejemplo, acá yo tuviera este complejo QRS hacia abajo, yo diría que la derivación 1 es negativa y ABF es positivo. Entonces, si yo tengo 1 positivo y ABF negativo, ¿cómo dijimos que era? Es un eje normal. Ahora, si yo tengo una derivación 1 positiva y mi derivación ABF es negativa, ¿cómo está mi eje? Está desviado a la izquierda. Ahora, si yo tengo
yo tengo negativo mi 1 y positivo mi ABF, ¿cómo está mi eje? Está a la derecha. Y si yo tengo los dos negativos, está a extrema derecha. Entonces aquí lo podemos ver. Miren, recordándolo. Positivo 2, normal. Positivo 1 y ABF negativo, izquierda. Negativo 1, positivo ABF, derecha, y los dos negativos, extrema derecha. Partiendo de este ejemplo, entonces, señores, ya vimos que tenemos derivación 1, 6.5 y derivación ABF, 6.5. Por lo tanto, mis dos derivaciones son positivas. Yo ya sé entonces que mi eje es normal. Y hablábamos que el eje normal va de menos 30 a 90 grados. ¿Qué debo hacer entonces para saber cuál es el eje exacto? Empiezo a trazar por cada milivoltio que tenga, empiezo a trazar un punto. Ya vi que en la derivación 1 tengo 6.5, entonces empiezo desde el punto central, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6.5, y tiro una línea, miren, para hacer la representación. Y luego yo ya vi que en ABF también tengo 6.5, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5, y tiro otra línea. Uno estas líneas en el vértice y ese es mi eje exacto. Miren, jóvenes, si estoy entre 30 y 60, entonces mi eje es 15 de acá y 15 de acá, mi eje es 45 grados. Entonces, ¿cómo lo describo? Un eje normal a 45 grados. Bueno, señores, esta es la forma de interpretar el electrocardiograma normal, y una vez que hemos dado lugar a esto, vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Cuánto aprendimos? Entonces voy a pedirle al doctor Juan Pablo, el doctor Christian Gebhardt, que me nombren a una persona y que nos haga la interpretación del EKG tomando en cuenta los 7 puntos básicos a partir de este electrocardiograma. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o que surja ahorita la vamos a aclarar, pero vamos a hacer un ejemplo. Entonces, gracias, doctores. Les pido su colaboración, por favor, para que seleccionemos a alguien para que lo pueda interpretar. Vamos a iniciar con la doctora Ana Lucía Castillo, por favor. Bueno, doctora Ana Lucía, buenas tardes. Por favor, de acuerdo a lo que hemos platicado, sigamos los pasos secuenciales para interpretar el electrocardiograma. ¿Cuál es el primer paso, doctora?